próximas clases, quizá la vamos a hacer por problemas de tiempo, tentativamente para el último sábado de agosto, si no sería hasta en septiembre, ¿verdad? Porque necesito entregar unos reportes y unas, ¿cómo se llama? Documentos que me han solicitado, ¿verdad? Yo estaría siempre en contacto. Esta cuarta clase, si se podría llamar así, ¿verdad? Es básicamente sobre la toma de muestras, sobre la venopunción. Teniendo en cuenta que el procedimiento general ya lo sabemos, lo conocemos y lo manejamos. Sin embargo, para que sea un proceso lo más escrutado posible o lo más depurado posible y que nos dé una excelente calidad de muestra, debemos de seguir pasos específicos, ¿verdad? Muchos como parte de la bioseguridad para protección propia y para protección de la muestra misma, y otros sobre la calidad de la muestra. Eso tenemos que tenerlo bien, bien, bien claro, ¿verdad? Porque yo sé que para muchos de nosotros cuando empezamos a tomar muestras de sangre es bien, como les dijera, beneficioso pinchar justo donde yo veo la vena, pero el problema es el dolor que le produjo al paciente, produzco, perdón, al paciente, la inflamación posterior y sobre todo la calidad de muestra que voy a obtener, porque las células entran en un estado de éxtasis que influye en muchos de los componentes mismos, ya sea del plasma, del suero o del paquete en sí. Entonces, es bien importante hacerlo de esa manera que el bisel esté hacia arriba, que lleve el ángulo adecuado, que se introduzca la aguja aproximadamente de medio a 1 milímetro por debajo de la zona donde yo quiero que entre la aguja para romper piel primero y no provocar ¿cómo se llama? Un impacto en la vena al pincharla de una sola vez, y porque a veces hasta la gota de sangre le sale al paciente y eso es doloroso, es muy doloroso. Entonces, por una parte, como les digo, es muy doloroso y por otra parte, o sea, la calidad de muestra ya se afecta, ¿verdad? Porque desde ahí se comienza a generar la hemólisis. Que el alcohol se deje secar, por ejemplo, ¿verdad? Es algo bien, bien, bien importante, porque si ustedes pinchan con el brazo mojado de alcohol, en la punta del bisel se van partículas del químico, lo cual hemoliza en cierto grado la muestra, aunque no se vea totalmente roja la muestra cuando se centrifugue, pero va a haber cierto grado de hemólisis que nos va a afectar nuestro procedimiento y nuestros resultados. En el caso, por ejemplo, de la toma de muestra para hemocultivos, de preferencia, porque la clorexidina ya está demostrando no ser un buen antiséptico, de preferencia hay que usar tintura de yodo, ya sea al 2 o al 3.5%, ¿verdad? Que si es más tóxico, ok, si es más tóxico, pero en cuanto a la funcionabilidad o al deber ser del hemocultivo, nos permite obtener mejor calidad de muestra. Eso por una parte. Por otra parte, si uso yodo, tengo que dejarlo, ahí es al contrario del alcohol, porque el alcohol, por ejemplo, yo lo puedo quitar, ¿verdad? Entonces, o echar poco para que no quede mojado, y en el caso del yodo tengo que echar la cantidad suficiente, pero dejar secar por lo menos 2 minutos, ¿verdad? Porque si pincho antes, eh, puedo dar cabida a un falso negativo, ¿verdad? Porque en la punta del bisel se pueden ir partículas del yodo que maten o inhiban el crecimiento o la reproducción del bacilo gram negativo que nosotros estamos buscando o del el infectante, el microorganismo infectante que se pueda aislar, se muera, ¿verdad? Probablemente, dependiendo de eso también de la carga bacteriana que tenga el paciente. Entonces, todos esos aspectos, si bien es cierto, es bien difícil tenerlos en cuenta justo en el momento,
para eso mismo hay que tener bien establecido un procedimiento. Yo siempre he dicho de que por más clases, instrucciones y ¿cómo se llama? E indicaciones que nos den para hacer un procedimiento de extracción de sangre, nosotros siempre le ponemos un toque personal, pero que ese toque personal no interfiera en el concepto básico de un procedimiento adecuado. Eso es básicamente el principio de esta clase, ¿verdad? Entonces, como la finalidad es, como siempre, obtener eh, ¿cómo se llama? La calidad de resultado que nos dé el estado del paciente, entonces nosotros no debemos de agregarle ningún factor dentro de la obtención de la muestra que nos pueda provocar un mal resultado. Es un procedimiento complejo, ¿verdad? Que exige conocimiento y habilidad, porque cuando se extrae una muestra de sangre, se deben de tener en cuenta muchas fases, ¿verdad? Eh, Hay que verificar la solicitud, la cantidad de tubos y la calidad de muestra que se necesita para ese paciente. Eso hay que visualizarlo bien porque si no estamos pendientes de eso, probablemente tomemos tubos inadecuados o la cantidad de tubos escasos y nos toque que volver a darle otro pinchón al paciente, ¿verdad? Hay que interactuar con el paciente estableciendo una comunicación adecuada y ganándose su confianza, es decir, generar cierta empatía, ¿verdad? Utilizando la inteligencia emocional para poder hacer sentir en confianza al paciente, pero de tal manera que tampoco se lleve demasiado tiempo esa comunicación, porque son muchos los pacientes que esperan atención, ¿no? Dentro de esa comunicación usted tiene que explicarle, o por lo menos así lo sugiere la teoría, explicarle brevemente qué es lo que se le va a tomar. Muchos pacientes, cuando él es consciente de su estado de salud o de su es responsable de su propio, ¿cómo se llama? Bienestar, él pregunta. Entonces uno tiene que puntualmente darle la información adecuada, ¿verdad? Realizarse la asepsia de las manos entre paciente y paciente, eso lo recomienda o lo recomendaba en la versión anterior la norma 15.189, ¿verdad? A través de los procedimientos de obtención y procesamiento de muestras. Y en la misma uno tiene que identificar los tipos de pacientes, ¿verdad? Nosotros debiésemos desangrar solo pacientes conscientes o pacientes semiconscientes, no tanto en el sentido de semiconscientes solamente que estén como, como en estado de una patología que los tenga fuera de sí, sino que también niños, ¿verdad? Niños que ellos realmente no tienen una conciencia plena, pero deben de ir acompañados. Y al acompañante se le explica bien y se le pide colaboración para poder obtener la muestra de sangre. En el caso de pacientes inconscientes que no debiésemos de sangrar en el laboratorio, sino que sangrarlo en enfermería, ¿verdad? En las áreas, ya sea de emergencia o hospitalización, pero aún en esos casos siempre es necesario tratar de encontrar cierto grado de conciencia en el paciente, porque puede ser perjudicial si solo siente el pinchón, se mueve bruscamente, pues y nos produce un accidente laboral, ¿verdad? Dentro de los materiales que se usan en el procedimiento, perdón, puede ser ya sea la metodología cerrada, que es lo que más recomienda las normas de calidad por obvias razones, ¿verdad? Porque es lo mejor para la bioseguridad, es lo mejor para la obtención y la calidad de muestra, porque en ese caso, si bien es cierto, la sangre pasa por un espacio reducido, haciendo una competencia celular, lo cual podría provocar cierta hemólisis, pero cuando se obtiene la muestra, es una sola vez que pasa desde el torrente sanguíneo hacia el contenedor, en este caso los tubos de ensayo, y ahí se conserva la muestra, ¿verdad? No así cuando se obtiene de una jeringa, que pasa una vez para poder entrar en el contenedor de la jeringa y después, como muchos hacen o hacemos,
pinchar el tubo, vuelve a pasar por segunda vez la sangre sobre ese espacio reducido. Eso es de tomar en consideración porque también puede provocar cierto grado de hemólisis, aunque eso va directamente amarrado al tiempo que usted se tarde en la obtención de la muestra, ¿verdad? Esto también va amarrado al tiempo que usted le aplique el torniquete, ¿verdad? Que todo tiene que tener su tiempo y su medida adecuada. Entonces, pero desgraciadamente en nuestra realidad no es tan bonancible económicamente hablando porque las agujas son mucho más caras que las jeringas. Aparte de eso, en el caso de las agujas Vacutainer, un sistema de compras a nivel institucional lo considera un insumo exclusivo y específico para laboratorio clínico, ¿verdad? Y en el caso de las jeringas no, porque lo utilizan para poner inyecciones, para administrar medicamentos a los sueros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso para tomar ciertos tipos de muestras, en el caso de pústulas, ¿verdad? En el caso de lesiones cerradas, para tomar secreciones acuosas, pero por lo mismo y por el costo de la jeringa, muchas veces pues no se nos provee de las agujas y lo cual nos faculta, por así decirlo, para brindar la atención, hacerlo por el método de la jeringa, pero hay que tener cuidado cómo se hace, ¿verdad? Tubos, algodón, aquí falta, no, ahí está el torniquete, alcohol, ¿verdad? Que es lo principal, lo que son lapiceros para poder rotular, ¿verdad? Porque aunque eso es algo que es parte de nuestra gestión de calidad, aunque sean aspectos mínimos, pero tiene que normatizarse como tal. Claro, siempre a la hora de tomar una decisión en el proceso en sí, solamente la persona es la que va a tomar una buena o mala decisión. Ese es el objetivo con este tipo de conocimiento, que nosotros tengamos la conciencia, ¿verdad? Ya si nosotros lo hacemos de manera inadecuada, pues por lo menos falta de conocimiento no lo es. Pero nosotros como laboratorio clínico, el Hospital Nacional Sacamil, está normatizado que rotulemos el tubo con el número de registro y con las iniciales mínimo del paciente. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros pedimos. En otros lugares van a pedir que se les ponga el nombre completo, ¿verdad? El problema es que por la cantidad de pacientes que nosotros sangramos, si ustedes eh, se fijan, no es como muy prudente estar haciéndolos esperar, ¿verdad? Anotando el nombre, ¿verdad? Aparte de que el plumón por el espacio del tubo tiene que ser bien delgadito, etcétera, etcétera. Entonces, lo mínimo es eso, porque necesitamos cotejar de que las muestras correspondan allá en el área de procesamiento, ya sea química, inmunología, pruebas especiales, bacteriología o hematología, van a revisar, perdón, la identificación de la muestra y la viñeta. ¿Va? Entonces, por tanto, no es conveniente solo pegarle la viñeta, porque ya se han dado casos de que, como en el caso de la hematología, por ejemplo, se generan dos viñetas. Puede ser que dos muestras de distintos pacientes les hayan pegado la misma viñeta y ahí cómo va a saber usted allá adentro cuál es la correcta del paciente. Es un gran error preanalítico ese, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros también dentro de los materiales están los plumones adecuados, ¿verdad? Porque eh, necesitamos rotular la muestra. Y dentro de los equipos de bioseguridad, pues zapatos cerrados, de material no absorbente, como lo manda el manual, mascarilla, por lo menos de nivel 2 o quirúrgica, guantes, protector facial, ya llámese careta o lentes, y nuestra gabacha. La elección de la zona para realizar la venopunción, bueno, esto, como les mencionaba al principio de las clases, yo no pretendo eh, alargarles o brindarles más teoría de la que ya recibieron durante los 5 años en la universidad o quizás hasta más, si son autodidactas, sino que más que todo enfocarlos en la práctica.
que sin ánimo de reñir con la teoría, en la práctica nosotros vamos a ver muchas, pero muchas variantes que nosotros debemos de adoptar, ¿verdad? Por ejemplo, la teoría muchas veces dice que el primer tubo a recolectar debe de ser el rojo, ¿verdad? Luego el morado, según entiendo, y por último el celeste. Sí, pero ahí, en primer lugar, está hablando de un proceso cerrado, o sea, un vacutainer. Eso es en primer lugar, ¿verdad? Porque la muestra está pasando directamente. Eso tiene que ver con el tiempo de extracción. No pasa por un contenedor previamente, como lo es la jeringa, perdón, como lo es la jeringa. Entonces, no podemos hablar de conceptos tan cerrados con metodologías distintas. Eso sí quisiera que nos quedara bien plasmado. Por tanto, en la práctica, cuando nosotros sangramos con jeringa, los primeros tubos van a ser los que tienen anticoagulante. Independientemente usted elija el celeste o el morado, ¿verdad? Desplazarlo por las paredes del tubo, ¿verdad? No introducirlo con la aguja, sino que ya sin la aguja, claro, si no es recomendable, no es el método, desde el principio les mencioné, no es el método sugerido, ¿verdad? Por los riesgos biológicos que se tienen, pero es lo que hay. Y nosotros tenemos que también estar conscientes de lo mismo y hacerlo con la pericia y el tiempo adecuado, de tal manera de que no afectemos ni la atención del paciente ni la calidad de muestra. Eh, dicho sea esto, pues en la práctica, ah, los 3 procedimientos principales y en su orden para poder elegir la vena son la observación, la palpación y por anatomía. Eh, en principio, cuando usted toma muestras de sangre, es bueno, ¿verdad? Pedirle al paciente que le muestre los 2 brazos. Nomás el paciente, en la gran mayoría de pacientes, me atrevería a decir que arriba del 60% de pacientes, cuando estiran los 2 brazos, rápido uno ve uno de los 2 brazos, o si son los 2 pues fantástico, con una vena prominente, ¿verdad? Una vena que dice uno: "Híjole, ahí me voy", ¿verdad? Obviamente, porque hay mayor, facilidad de extracción. Entonces, pero muchas veces el paciente de una sola vez se le sienta al lado donde usted tiene los materiales y le estira ese brazo, y uno comete el error de no revisar el otro brazo, ¿verdad? Muchas veces por eso se dan 2 pinchones, mala atención, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas también a veces cuando no se ha generado el la comunicación entre paciente y profesional, el paciente de una sola vez le dice: "No, a mí aquí me sacan y aquí me sacan y aquí me sacan". Pero si usted no está seguro, usted tiene que empoderarse del momento, ¿verdad? Usted tiene que, con respeto y con conocimiento, yo ya les he dicho: Solo me permite revisar el otro, voy a ver", ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no estoy, totalmente seguro de pincharle el brazo que él quiere, probablemente le dé 2 pinchones y eso no le va a parecer, ¿verdad? Eh, otra de las ¿cómo se llama? Los términos bien comunes. No, a mí solo aquí me la encuentran. O sea, uno tiene que tener cierto grado de paciencia para poder atender a los pacientes y de manera respetuosa, pues podernos dirigir a la mejor vena que nosotros hayamos observado, ¿verdad? Okey, si nosotros no observamos ninguna vena, ¿verdad? Ya sea en la parte recomendada, que es en la zona en la fosa antecubital, la que es la parte anterior del codo, del brazo, ¿verdad? O contrapuesta al codo. Si ahí no la encontramos, pues pueden estar como segunda opción las venas de la mano, ¿verdad? Específicamente las del carpo, ¿va? Y por tanto, eh, debemos de utilizar bien la observación para poder elegir la metodología con la que vamos a obtener la sangre. Si no existiese eh, una vena que se pueda observar, entonces pasamos a la palpación. Para la palpación hacemos un doble uso, un uso específico del torniquete, porque nosotros debemos de
no tanto asfixiar el brazo, pero sí un poquito más apretado de lo que lo vamos a poner a la hora de extraer para que esto genere cierta presión, ¿verdad? Los vasos capilares y las venas comiencen ¿cómo se llama? Aumentar la presión sanguínea y esto haga de que la vena se haga más palpable y usted pueda definir dónde palpó la vena. Una vez defina la palpación, tiene que definir también la dirección de la vena. No solamente le palpa un tronco y la vaya a meter cruzada porque probablemente la puede romper. Entonces tiene que saber cuál es la dirección que lleva la vena, ¿verdad? Que eso es más fácil si se pudiera observar, pero como ya el caso en este que les menciono no se pudo observar, pero deben de seguir la trayectoria, ¿verdad? Para saber a qué nivel y con qué ángulo van a meter el bisel de la aguja, ¿verdad? Entonces, pero si es un paciente que no se le observó y tampoco se le palpó, pues entonces nos vamos por anatomía. Este caso es mucho más común en los niños, ¿verdad? Sin ánimo de vanagloria o de jactarme, dentro de los procedimientos que he realizado en niños y que no solamente yo lo tengo, lo tenemos varios profesionales en el laboratorio, es que hay una zona específica donde los niños aproximadamente entre 2 a 6 años anatómicamente tienen la vena, creo que es la mediana, la que une a la cefálica y a la basílica. Entonces, y esa localización no está específica en la zona donde un adulto sí la tiene. Por tanto, solo hacemos un cierto ejercicio de palpación como para saber más o menos en qué ángulo va a estar y ahí nos decidimos. Eso es por anatomía, ¿verdad? Como les mencionaba, básicamente la teoría recomienda la vena basílica, la cefálica o la mediana. Eso sería en un tiempo ideal, ¿vea? No a todos los pacientes se les puede ver de esa manera las venas y no todos los pacientes tienen un calibre de venas dichoso, ¿verdad? Para poder tomar la muestra. Sobre todo la seguridad con la que pinchan también tiene mucho que ver porque muchas veces introducen con miedo el bisel y el bisel queda atrapado, parte de la luz del bisel queda fuera de la vena y la otra parte queda dentro. Eso genera una presión inadecuada porque hay una resistencia que está generando la aguja sobre la vena y la sangre fluye bien despacio. ¿Qué va a hacer eso? Que usted jale varias veces ¿cómo se llama? La parte del émbolo para poder obtener la muestra y eso sí es una práctica o una mala praxis, diría yo, que no debemos de copiar, ¿verdad? Si nosotros pinchamos bien y el bisel está totalmente adentro de la luz de la vena, no tenemos nosotros por qué andar jalando, soltando, jalando y soltando la parte de la jeringa, porque eso le mete aire a la vena y la calidad de la muestra obviamente ya no es la adecuada, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de pinchar bien y obtener en el tiempo adecuado la muestra para luego vertirla a los recipientes, que en este caso son los tubos de ensayo, ¿verdad? En el caso que les mencionaba, pues de las tres venas, la mediana es la que es mucho más sensible para cualquier hematoma, ¿verdad? Y que por ende se tiende a elegir ya sea la basílica o la cefálica, ¿verdad? Eh, las venas de la parte inferior del puño, como les decía, pueden usarse también pero teniendo la precaución adecuada, ¿verdad? No se deben utilizar zonas alternativas como tobillos, extremidades inferiores, sin la autorización del médico. Esto es indispensable porque ya se necesita otra pericia, ¿verdad? Para poder obtener muestras. Se puede, sí se puede, pero la pericia es indispensable. Estas son, ¿cómo se llaman? Las zonas, probables o posibles zonas para poder pinchar. Claro, como primera opción están las del brazo, ¿verdad? O el antebrazo, ¿verdad? Eh, y si no, pues las de la mano.
En cuanto al torniquete, el torniquete es esencial, incluso quizás por la costumbre le genera más confianza al paciente cuando siente que lo están amarrando para hacer el procedimiento, si no se siente inseguro. Pero sobre todo a nosotros, pues nos aumenta la probabilidad de que la vena sea un poco más palpable o sensible, incluso hasta visible, ¿verdad? Por la misma presión que genera. Esa presión es única y exclusivamente para la elección de la vena. En teoría, una vez pinchada la vena, nosotros tenemos que soltar el torniquete. Rara vez las personas lo hacen de esa manera. Incluso he escuchado yo a algunos colegas que dicen que si se le quita en ese momento, la sangre ya no fluye igual. Pero ese concepto es un poco debatible. Sin embargo, si hacemos un procedimiento adecuado, tiene que ser rápido. Y el tiempo del torniquete, de uno a lo mucho 1 y medio, 1 minuto y medio tiene que estar el torniquete. Por tanto, si nosotros no hemos elegido la vena, no vamos ¿cómo se llama? A ligar o a poner el torniquete para elegir la avena, luego nos damos la vuelta, agarramos el algodón, y luego ahí ya pasó un montón de tiempo, entonces no, eso no hay que hacerlo, ¿verdad? Más que todo aproximadamente 1 minuto. Si no puede producir éxtasis o problemas de hemoconcentración y filtración de la sangre en los tejidos, ¿verdad? Lo cual pueda dar paso a valores falsamente elevados, ¿verdad? Para todos los analíticos. Llámese, estos son las pruebas químicas, o la alteración del volumen celular y de otros elementos celulares, que eso nos afecta a la hematología. El uso inadecuado puede llevar a situaciones de error de diagnóstico, dice, como hemólisis, que puede tanto elevar el nivel de potasio como alterar la dosis de calcio, lo que le mencionaba yo la vez anterior. Si hay mucha presión del torniquete, pues por otro lado, aunque se produce cierto grado de hemólisis por el tiempo extendido, lo cual nos puede afectar el resultado, o produce que el calcio no llegue a esos tejidos porque la circulación, las venas, vasos, capilares, no les llega la cantidad de calcio necesaria, lo cual produce, aparte de dolor, sensación de hormigueo, algún hematoma y lo que se le conoce como signo de troceado, que es un espasmo visible y doloroso en la parte de la mano, en la parte del carpo, el cual es producido por los niveles bajos de calcio, ¿verdad? ¿Por qué se producen los niveles bajos de calcio? Por un tiempo extendido en el torniquete, ¿verdad? Lo cual ha afectado la circulación y ha bajado el abastecimiento de calcio que tiene que llegar a esos tejidos. Entonces, algo tan simple como una toma de muestra, pues puede no solo generar un problema, sino que causar un nuevo problema. Ya no es solo un inconveniente, sino que podría ocasionar una nueva patología. Entonces aquí tenemos una imagen más o menos de la medida, o más que todo la distancia de donde, de donde se coloca el torniquete, ¿verdad? Con la parte del codo, aproximadamente 7 centímetros, de 7 centímetros de distancia para que no genere una presión in situ en el lugar donde se va a efectuar la punción, ¿verdad? Entonces, esa distancia es adecuada. En el caso del sistema al vacío, que es el que les mencionaba, que es que la gestión de calidad o las normas de calidad exigen como que si es el único autorizado, pues la mayoría de los laboratorios clínicos deberían o tienen que proporcionar eh, los insumos adecuados para poder usar esta técnica, ¿verdad? Y en esta técnica, pues igual se desinfecta y se aplica el torniquete, eso ya elegida la vena. Esto es ya cuando usted ya eligió la vena, porque solo desinfecta y luego liga, pincha, desliga y mezcla la muestra, descarta la aguja y ya. A la hora, algo bien importante a la hora de tomar muestras de sangre es cómo se ubica, ya sea izquierdo o derecho. Usted los dos dedos, el dedo índice y el dedo medio, deben de estar en contraposición del dedo pulgar, porque el dedo pulgar es el que va a impulsar el tubo
hacia la parte de la aguja que está interna al holder y que se comience a llenar el contenedor de la muestra. Les digo esto porque muchas veces una de las malas prácticas a la mayoría de profesionales cuando iniciamos quizás no nos gusta el método cerrado porque ahí no vemos la gotita de sangre que le cae a la cámara en la jeringa y por tanto nos da inseguridad si estamos o no estamos adentro de la vena. Entonces, muchos de los profesionales optaron por introducirle el tubo a la aguja del Vacutainer y luego introducirlo en la vena del paciente. Eso es totalmente equivocado. Eso es, como les dijera, como un grave error en el proceso de obtención de la muestra. Usted lo puede hacer de dos maneras. Puede meter el tubo, pero sin introducirle la aguja, solamente que esté medio sobrepuesto, o puede no introducirlo, sino que solo introducir el holder con aguja. Y una vez ya esté en la vena, en la aguja, entonces usted agarra el tubo y se lo introduce en el holder, utilizando los tres dedos de esa forma, ¿verdad? Con el dedo índice y el dedo medio, como que si alara hacia usted, y con el pulgar empuja el tubo hacia el holder. Esa es la indicación adecuada, ¿verdad? Las recomendaciones, como les digo, siempre, sostener la unidad completa, ¿verdad? Pinchar en el ángulo adecuado, ¿verdad? Que es de 15 grados cuando la vena está bien visible, ¿verdad? Muchas veces es hasta 40 grados, 30 grados en el caso de venas un poco más profundas, ¿verdad? Pero eso ya depende de la palpación que uno vaya a hacer, ¿verdad? Entonces, la sangre aspirada por el vacío, pues fluye por el contenedor, se desliga, ¿verdad? Se siguen extrayéndolo todos los tubos que usted necesite. En el caso de muestras que lleven anticoagulante, pues hay que homogenizarla. Eso no significa agitarla, sino que homogenizar es dar aproximadamente una inversión, 10 inversiones al tubo y nada más, ¿verdad? No necesita agitarlo porque en esa agitación también puede provocar, ¿cómo se llama? Cierta hemólisis. La facilidad en la manipulación es una de las ventajas, dado que el tubo para la extracción de la sangre dice, por el vacío tiene en su interior un vacío calibrado y en la capacidad proporcional al volumen de la sangre, informado a su etiqueta externa, lo que significa que cuando la sangre deje de fluir dentro del tubo, la persona que extrae la sangre tendrá la certeza que se extrajo el volumen de sangre correcto. La cantidad de anticoagulante activador del coágulo es proporcional al volumen de sangre que tiene que ser extraída, generando al final de la extracción una muestra de calidad para ser procesada o analizada. Ojo con eso, ¿verdad? Dice la cantidad de anticoagulante o activador del coágulo es proporcional al volumen de sangre que tiene que ser extraída, o sea, es decir, es proporcional a la marca que tiene el tubo. Por tanto, debería de ser obligación, en cierta medida, llevarlo hacia la marca, pero eso ya vamos a terminar de explicar. Dentro de las consideraciones sobre la extracción de sangre venosa con jeringa y aguja, pues podemos decir, ya les mencioné varias cosas, ¿verdad? Es una de las técnicas más antiguas, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo es un poco más riesgosa, por tanto debe de hacerse con un nivel de concentración bastante alto, ¿verdad? Para evitar tanto afectar la calidad de la muestra como que nosotros tengamos problemas en cuanto a nuestra bioseguridad. Solamente como para hacer una mención, ¿verdad? En el caso de la toma para hemocultivos, a día de hoy, como la mayor parte de laboratorios clínicos no contamos con mariposas para sangría, en el caso de los hemocultivos, porque hay frascos que incluso solicitan de 10 a 12 mililitros de sangre solo para el hemocultivo. Imagínense si el paciente, como costumbre, tiene química, hemograma, pruebas especiales, eh, ¿cómo se llama? Hematología, coagulación. Entonces, ¿cómo lo va a sangrar con el Vacutainer? O sea, con el Vacutainer casi ninguna de los frascos y no es lo más adecuado.
eh, de medios de hemocultivo, usted puede introducir en el holder. Entonces tiene que hacerlo con jeringa. De ser necesario, pues una jeringa de mucho volumen, nosotros contamos con jeringas incluso hasta de 20 ml, y allí sí ya es única y exclusivamente que es con jeringa, ¿verdad? Ya el momento de la pinchada del frasco, si son medios que se han preparado en el laboratorio, pues nosotros tenemos que pasarle eh, un, un algodón con yodo en este caso, ¿verdad? Antes de pincharlo. Pero si son comerciales, pues única y exclusivamente tener puesto los guantes, haber utilizado el yodo en el paciente y a la hora de pincharlo, quitarles el sello de garantía y ahí pincharlo, ¿ya? Teniendo en cuenta que a mayor cantidad de sangre, pues mayor posibilidad de aislamiento del microorganismo en, en, en cuestión, ¿verdad? El microorganismo que queremos o que sospechamos que está produciendo una septicemia o una bacteremia. Eh, Tal vez las diferencias, como les mencionaba al principio, con la extracción de sangre para otras pruebas, pues es el uso de un antiséptico, ¿verdad? Es el uso de jeringas exclusivamente, es el uso de frascos con medios enriquecidos para la obtención de microorganismos, el crecimiento de microorganismos, y quizás la condición de que si es es uno de los varios exámenes que tiene el paciente, pues tomarlo o llenar el contenedor de primero, eso sobre todo. Bien, en cuanto a lo que hablábamos de la relación anticoagulante muestra, que es ya la parte final de la clase y que eso sí me gustaría que quedara bien claro, hablando específicamente de los que nosotros usamos, podríamos hablar de todo, ¿verdad? Pero como esto es más que todo enfocado en la práctica, no podemos hablar de una heparina de litio, por ejemplo, que no la usamos, ¿verdad? O de un oxalato que tampoco lo usamos. En este caso vamos a hablar del tubo tapón celeste que lleva un citrato de sodio al 3.2%. Esa es la concentración que nosotros usamos. Se usa para recoger sangre venosa para pruebas de coagulaciones, lo cual ayuda a conocer el estado del sistema de hemostasia del paciente. La solución de citrato trisódico dihidratado se utiliza para la obtención de plasma citratado, el cual es utilizado en las pruebas de coagulación sanguínea. La relación anticoagulante muestra que debe de existir usando el citrato de sodio al 3.2% es aproximadamente 1 en 9. Es decir, que es una parte del anticoagulante más 8 partes de sangre, ¿verdad? Porque eso significan las titulaciones, ¿verdad? Entonces, 1 más 8 da 9 y por eso es una relación 1 en 9. Esto ya viene calculado con la concentración adecuada por el fabricante, lo cual nos dice que para la cantidad de anticoagulante que tiene el tubo tapón celeste con citrato de sodio al 3.2% es estrictamente calculada para la cantidad de sangre que se necesita. En este caso, la marca que trae el tubo tapón celeste. Eso es lo que recomienda el fabricante. ¿Qué es lo que dice el fabricante con esa relación anticoagulante muestra? Básicamente nos dice, yo te estoy dando la cantidad de anticoagulante recomendada y estrictamente sugerida para esa cantidad de sangre porque en esas condiciones yo te garantizo el 100% de la conservación y de la estabilidad de la muestra o de los componentes que te interesa evaluar de esa muestra. Eso me está diciendo cuando él me sugiere una relación anticoagulante muestra o cuando él la da, porque es un valor teórico también, ¿verdad? Entonces, ahora bien, todo eso nosotros como profesionales debemos de saber, como les decía al principio, hasta dónde yo me puedo arriesgar con algo, porque los anticoagulantes son quelantes o son
eh, componentes químicos que, si bien es cierto, nos ayudan para la obtención de muestras y su debido procesamiento sin que se encuentren restos de fibrina o de coágulo, pero al mismo tiempo, entre más tiempo estén expuestos o al contacto de las células o de la muestra en sí, llámese esto plasma o suero, ellos mismos generan un grado de toxicidad elevado, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, si yo no he recolectado la cantidad necesaria de muestra, pero el procedimiento ha sido limpio, em, ¿cómo se llama? El tiempo ha sido el adecuado, el torniquete fue puesto de buena manera, única y exclusivamente el paciente ya no me dio mucha sangre, pero yo no me estuve ahí esperando que el paciente llenara el tubo, sino que lo saqué luego, hago la mezcla como debe de hacer con las inversiones del tubo. Esa muestra, por lo menos media hora, es estable para que me pueda dar un resultado lo más cercano posible a lo real. Claro, no es lo ideal, lógico. Por algo está el conocimiento o el concepto de la relación anticoagulante-muestra. No es lo ideal, pero por eso es que nosotros no lo incluimos como un criterio de rechazo estrictamente, porque a nosotros mismos nos ha pasado cuando sangramos a un niño, ya sea por goteo o por punción venosa, y en el momento el niño se mueve o qué sé yo, pero la sangre se pinchó la vena y salió bien, pero luego ya no me sale. No he recolectado los 6, pero no me voy a estar mucho tiempo porque el niño se puede pinchar más, la vena, la sangre se me va a embolizar, se me puede coagular, entonces mejor se la saco, lo deposito en el contenedor y probablemente no vaya a llegar a la marca, obviamente, pero si en ese momento yo la traslado al área, comunico al compañero que la comunicación es básica para eso, ese resultado también ¿cómo se llama? Es aceptable, ¿verdad? Siempre y cuando el procedimiento haya sido lo más cercano posible a lo limpio. ¿Por qué no se utiliza citrato de sodio al 3,8%? Porque este no genera valores como muy altos, podríamos decir así, ¿verdad? De INR en pacientes que tienen cierto grado, o sea, no hay una corrección, ¿verdad? Que tienen cierto grado de terapia anticoagulante, ¿verdad? Cuando están tomando warfarina o algo por el estilo y el paciente no manifiesta, pues el citrato de sodio del 3,8% nos provoca valores mucho más elevados, lo cual el médico podría pensar que se debe a otra patología y no precisamente a la ingesta de este anticoagulante, ¿verdad? La acción por la que actúa es básicamente que se une al calcio, ¿verdad? Presente en la sangre, provocando que desaparezcan los iones de calcio en el plasma y evita así la coagulación. En el caso de que falte o haya menos anticoagulante, pues la muestra se coagula, ¿verdad? O se generan microcoágulos. Si hay un exceso de anticoagulante, que es lo que les decía, cuando se recolecta menos muestra del volumen, hay más anticoagulante que muestra, pues hay una distorsión de los resultados de los análisis, es decir, debido a la fijación del calcio. Pero todo eso, porque es un grado tóxico, todo eso es directamente proporcional al tiempo que se tarden entre la recolección de la muestra y el procesamiento, ¿verdad? Por eso dice, inmediatamente después de que se recoja la muestra, se invierte suavemente el tubo al menos 5 veces, ¿verdad? Y llevarlo lo más pronto posible al área. Y por último, en cuanto al ácido etilendiamino tetracético o ET, que existen tres variantes de él, el disódico, el dipotásico y el tripotásico, siendo más usado en los laboratorios clínicos por parte de los comerciantes o fabricantes de tubos, el dipotásico, porque es el menos tóxico, el que mantiene mayor tiempo, el que conserva mayor tiempo la morfología celular, ¿verdad? Incluso habla la teoría de hasta 24 o 48 horas en refrigeración, ¿verdad? La muestra completa.
su mecanismo de acción se basa en un efecto quelante, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Sobre el calcio, lo fija y impide la activación de las trombinas, la conversión de fibrinógeno en fibrina y por tanto la coagulación sanguínea. La relación anticoagulante muestra, en el caso del ETA, es de 1.5 a 2.2 miligramos. Básicamente la teoría lo define como 1.5 miligramos por mililitro de sangre. Es decir, de que la cantidad o la marca que traen los tubos vienen adecuados para la cantidad de anticoagulante, ya sea en versión sólida, en versión líquida o disecada en el tubo que trae impregnado en las paredes del mismo, ¿verdad? Entonces, es muy importante mantener la proporción correcta entre la sangre y el anticoagulante para que la muestra se mantenga. Como les decía, un exceso de anticoagulante, o es decir, poca muestra, em, afectaría a los eritrocitos y a los leucocitos, a los cuales le producen encogimiento y cambios de forma. Pero si hay una menor cantidad de anticoagulante, entonces eso generaría que se formen microcoágulos o una coagulación completa de la muestra. Y en el caso de que se esté utilizando en la versión líquida, si hay más anticoagulante del debido, pues puede provocar una hemodilución, lo que dificulta, ¿cómo se llama? Dificulta tener los valores de las células adecuadas porque los valores son relativamente bajos, ¿verdad? Es decir, de que no son los valores reales, sino que se debe a que están diluidos en el líquido excesivo que contiene el anticoagulante. Ya para finalizar, intenté lo más que pude, porque a mí me cuesta esta cuestión de la computadora, poder generar el audio, pero no sé si se va a escuchar el audio, valga la redundancia, sino que si no es así, pues solamente visualicen más o menos los procedimientos tanto en Pacutainer como en jeringa. Y otra de las cosas que se me olvidaba dentro de la práctica, uno de los vicios que debemos de evitar es que el algodón podemos utilizar dos. Uno empapado de alcohol, que es con el que iniciamos la limpieza. La limpieza debe ser en un movimiento firme, no estar arrastrando, arrastrando, arrastrando como es inadecuado la zona de punción, sino que un movimiento circular de adentro hacia afuera, dice la teoría, firme. eh, y puede utilizar otro algodón relativamente seco para cuando le saque la aguja, o puede utilizar el mismo algodón con una parte impregnada y con la otra parte seca, ¿verdad? Pero en ninguno de los dos casos se va a colocar el algodón en las partes de las mesas, en las sillas o en otro lugar donde probablemente usted ni sepa si se ha hecho limpieza ese día, y ese mismo algodón le va a poner en la vena o en la zona donde ha pinchado al paciente, pudiéndole provocar algún problema de contaminación, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Así que veamos los videos a ver cómo, cómo salen.
Mm. Bien, básicamente sería esto todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que aportar. Soy todo oído.